hemos estado aquí, ¿verdad?, funcionando dentro de esos propósitos maravillosos de esa inteligencia cósmica, pero también tratando de entender el cómo, el por qué y el para qué de las cosas, el quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Saludo para todos ustedes que están allá detrás de las cámaras, esperando un diálogo que tenemos para ustedes en el día de hoy, con el sano propósito de enriquecer eso que se llama el bagaje humano, la cultura, el conocimiento. Recuerden que el saber no ocupa lugar. Aprender no quita espacio en el cerebro. Al contrario, enriquece las mentes, los sentimientos, las personas y nos catapulta o nos lleva hacia lugares de aprendizajes nuevos, refrescando nuestras mentes, refrescando nuestros sentimientos y nuestras ideas y a la vez ejerciendo y logrando una amplitud en eso que se llama el conocimiento propio y luego ese conocimiento que se expande de nosotros hacia los demás. Recuerden que nosotros somos estrellas colgadas del firmamento, como lo dicen algunas escrituras, de suma y valiosa importancia. Cada uno de nosotros debe brillar en la manera posible con el sano propósito de que esa luz llegue hacia ese lugar correcto, hacia esa conciencia correcta, y de esa manera esa luz proporcione beneficios a quienes nos rodean y a quienes logre llegar este conocimiento, que es precisamente el conocimiento del universo. Aquí nosotros vamos a hablar un tema controversial, sumamente discutido por los canales de televisión, por los medios de tecnotrónica, por los medios posibles donde se llevan a través de las redes y a través de la televisión los mensajes que cada uno pretende inculcar en la humanidad. Es un tema controversial, digo, porque de él se especula mucho, se habla mucho, se hacen muchos planteamientos, y es precisamente en relación a si nosotros estamos solos en el universo, si estamos aislados, si somos productos de un accidente cósmico, si somos producto del acaso, de la casualidad, en fin. Pero es muy importante que lo analicemos con seriedad, con profundidad, que tengamos una dialéctica que conlleve y busque precisamente resultados contundentes a esto, porque de alguna manera, aunque uno no lo considere o no lo crea, esto le va a proporcionar inmensos beneficios. Cuando nosotros vemos el universo, se dice que el universo empieza en una gran explosión llamada el Big Bang. Inician los comicios del universo. Empieza el universo a funcionar mediante una exponencial amplitud de elementos, de energía, de partículas que se expanden a través de eso que se llama la nada, y se forma eso que se llama el universo. Pero vamos a empezar a entender algo muy importante. Cuando a través de los ojos del telescopio Hubble vemos la inmensa vastedad de lo que se llama el cosmos, el universo, encontramos allí algo que verdaderamente merece pensar en algo serio, en algo sólido, en algo conciso, con criterio. El universo, este universo, está conformado por millones y millones de galaxias, para hablar en términos simples. Cada galaxia tiene millones y millones y millones de estrellas. Cada estrella, que es un sol, tiene ultramillonada, valga el término, la expresión, de planetas que orbitan alrededor de esos soles para conformar eso que se llama nuestro universo. Fíjense ustedes. Ahora bien, cuando ese universo inicia sus comicios, amanece la aurora universal, empieza a procesarse esa
ese enjambre extraordinario de corpúsculos celestes, veamos algo muy interesante, muy interesante. ¿Piensa usted que de lo que se conformó y se hizo este planeta, no es acaso el mismo material del cual se conformó, se elaboró y se crearon todos los demás planetas existentes en el universo? 2. De eso que se conformó, se elaboró, se construyó y se constituyó la galaxia, la Vía Láctea, ¿no es acaso el mismo material, los mismos elementos, los mismos componentes de los que se crearon las otras galaxias? Andrómeda y todo el sinnúmero de galaxias del grupo local nuestro, y después todas las galaxias que conforman este universo. Entonces, merece la pena una reflexión. Dialécticamente, podemos discutir y entender que si estamos como conformación cósmica, como planetas, como sistemas solares, como galaxias, estamos hechos de lo mismo, entonces, vuelvo y repito, insisto en, ¿estamos solos? ¿No será que esa misma vida que progresó, prosperó, evolucionó en nuestro mundo, en nuestro planeta, esa alfombra verde conformada exquisitamente por ese tejido maravilloso de vegetales, por esas criaturas extraordinarias de animales, que se dice que fueron evoluciones celulares, que empezaron desde el fondo de los mares a evolucionar y a ir prosperando, progresando dentro de ese exponencial crecimiento, es decir, ese proceso de medrar de la vida? ¿Cree usted, amigo y amiga que nos ve a través de este canal, cree usted que eso solamente pasó aquí en este planeta? ¿O no será que acaso detrás de todo este conjunto de cosas hay un proyecto universal maravilloso, extraordinario, que sembró desde el principio del Big Bang, sembró todos los elementos considerables, necesarios y capaces de conformar eso que se llama la vida? Entonces vamos encontrando aquí muchos aspectos interesantes, porque la ciencia sabe que la vida como tal es un campo de energía, una frecuencia vibratoria que funciona y se procesa en el universo cuántico. Es decir, la vida no es ni siquiera algo que podamos entender como material, como de aquí. Pero sin embargo, ella hace un connubio armonioso, un enlace extraordinario entre el universo cuántico en el que ella funciona y el universo físico, aparentemente físico, en el que nosotros estamos, porque nosotros somos energía condensada. Así lo explica la ciencia, así lo explican los sabios, que somos energía condensada. Ahí tenemos la fórmula ineludible de Albert Einstein, donde dice que nosotros somos energía condensada. Todo es energía en el universo. Cada campo de energía vibra y conforma las diferentes dimensiones donde nosotros estamos. Aquí aparentemente estamos en el universo físico. Luego, los pensamientos que nosotros elaboramos se corresponden con la dimensión del universo cuántico. Es decir, es energía cuántica. Por ende, asimismo es el amor. El amor se corresponde con el campo cuántico. El dolor se pertenece a una vibración de un campo de energía cuántica. La conciencia también se corresponde a un campo de energía cuántica. Es decir, prácticamente nosotros no sabemos nada del universo. Estamos en la parte elemental del ABC del universo para ir discutiendo, vuelvo y repito, en forma dialéctica, responsable, en búsqueda de la verdad, ir encontrando las razones objetivas para lo cual y para la cual todos estamos aquí. Ahora bien,
Se sabe, según los experimentos y análisis de laboratorio, que el planeta Tierra, nuestro planeta, es el más joven del sistema solar. Es el planeta que inició su proceso de enfriamiento y de acoplamiento mediante la elíptica y su órbita alrededor del Sol. Empezó de último. Es la niña de esa familia llamada nuestro sistema solar. ¿Sí? Ese planeta, nuestra isla flotante, extraordinaria y maravillosa, en la cual en estos instantes nosotros estamos viajando en forma armoniosa a través de ese sistema solar que es precisamente nuestro Padre, que en cuyo seno nosotros nos movemos, se mueve la vida, las gentes van y vienen, los animales corren, las aves del bosque vuelan, las abejas liban el néctar de las flores, discurre la quebrada, el riachuelo por el flanco de las montañas, y todo ocurre en este instante, aquí y ahora, gracias a que vivimos en esta maravillosa, extraordinaria, exquisita, inteligente y, bueno, no tenemos otra forma de cómo definir esto tan grande, tan inmenso que es la isla flotante llamada planeta Tierra, la más joven del sistema solar. Pero ahora bien, sabemos que hay sistemas solares vecinos que empezaron primero su evolución que nosotros. Asimismo, tenemos también galaxias que empezaron su evolución muchísimo antes que nosotros, porque cada componente cósmico universal tiene sus propios ciclos y edades de su conformación, de su proceso, digamos así, evolutivo, y además de su propósito como tal, de lo que se llama la existencia, existir. Tenemos ahora que comprender lo siguiente. Si hay planetas, sistemas solares, galaxias, que empezaron primero que nosotros, su evolución, su creación, su conformación, y cada uno de ellos, como lo dijimos hace un momento atrás, está conformado por los mismos elementos, por las mismas sustancias, por las mismas energías diversas en un ramillete o manojo de energías extraordinarias, matemáticas, que tienen precisamente su misión extraordinaria y maravillosa de funcionar para crear eso que se llama la vida. ¿No le parece a usted entonces que en un pasado remoto, muy atrás, primero que nosotros, también empezó la vida a evolucionar en otros mundos, en otros sistemas solares, en otras galaxias, hasta llegar al nivel evolutivo extraordinario y maravilloso de crear, mediante ese proceso complejo de la evolución y mediante la morfología, la anatomía y la fisonomía que nosotros tenemos como personas, ¿verdad? Que somos seres evolucionados con una cabeza, un tronco y unas extremidades superiores e inferiores, como son las piernas. Es decir, dentro de esta morfología que nosotros tenemos ahora, ¿no les parece a ustedes entonces que esto ya ocurrió con antelación, con millones de años, mucho antes que nosotros, en otros sistemas solares, en otras galaxias, que ya este proceso extraordinario de la evolución de la vida ya inició su proceso verdaderamente misterioso y que por ende podrían haber humanidades que nos lleven a nosotros enormes cantidades de años, de siglos, de milenios, ¿verdad? O de millones de años de evolución. Entonces nosotros estamos haciendo un planteamiento, estamos colocando las cartas sobre la mesa para entender la importancia que tiene este maravilloso, intrínseco, misterioso proceso
de la evolución universal. Aquí tenemos nosotros, muy apreciados amigos, tenemos nosotros que ese proceso maravilloso de la vida se va sucediendo poco a poco en etapas y en edades. Y es precisamente ese maravilloso proceso el resultado de una mega inteligencia ascóndita, profunda, inédita, que está detrás de todo esto. Por ejemplo, si yo tengo 5 dedos en esta mano y tengo una cabeza y tengo 2 ojos, una nariz, una boca, unos oídos y tengo esta forma, ¿quién me la dio? Nosotros no podemos pensar que esto que somos nosotros haya sido creado en ningún laboratorio. Jamás, porque eso carece de sustentación, carece de argumentos sólidos, serios, honestos y responsables. Nosotros no somos el producto de ningún laboratorio, pero sí somos nosotros el producto de un conjunto de genes, ¿verdad? Como su nombre lo indica, que hacen una génesis, un principio, un comienzo de producción, un comienzo de elaboración, de ingeniería biológica propia, natural, que fue capaz de crearnos a nosotros. Son los mismos genes que tienen la inteligencia y la sabiduría de crear un ave del bosque. Son los mismos genes que tienen la inteligencia, la sabiduría de crear los peces del lago o de los lagos. Esos genes tienen esos poderes terribles, cada uno de ellos, de tener su propia conciencia y de tener su propio mapa de la elaboración de eso que se llama la vida. Esos genes son alumbrados o tienen energéticamente la conciencia cósmica, porque recuerde usted que la palabra cosmos es una palabra de origen que significa, esa palabra significa organización. Cosmos quiere decir organización. Y donde hay organización, no puede haber entonces una explosión que inició todo esto. Cuando decimos que hay organización, vamos a entender y a comprender que hay energías muy superiores de la conciencia cósmica que son las responsables de que estas cosas de la vida, del universo, de las gentes y de todo cuanto existe, tenga una razón de ser, porque viene precisamente de algo, amigos y amigas, que se llama Gran Proyecto Universal. Ese gran proyecto universal tiene el poder de cumplir un propósito, un enorme propósito. Y eso que está detrás de las cosas, y detrás de la vida, y detrás del universo, y detrás del sistema solar, y detrás de lo que se sabe y de lo que no se sabe, eso que podría llamarse la gran corriente universal, que es lo que los científicos ahora se arrancan los cabellos pensando, tratando de dilucidar y de comprender, de poder tener una capacidad de entendimiento más profunda, eso que se llama materia oscura y eso que se llama energía oscura, eso que es un principio de incertidumbre que no se ha podido desentrasijar, no se ha podido entender mejor, eso que es escena y escenario, nosotros somos parte de la escena, pero todo cuanto sucede, los mundos, los sistemas solares, las galaxias, los universos, funcionan dentro de un escenario. Ellos son partes, componentes esenciales de la escena de la vida y del suceder de las cosas, del devenir de los acontecimientos. Ellos son parte de la gran escena, de la gran orquestación universal, pero todo esto sucede dentro de un escenario. Y ese escenario es precisamente lo que el misterio más grande que no se ha podido entender nunca. Porque verdaderamente todo sucede dentro de un escenario. Y ese es el misterio más grande que no se ha podido conocer. Pero eso de lo que estamos hablando es lo que ha permitido que suceda mediante hilos invisibles, que son las formas como vibran los diferentes campos de energía, esa forma maravillosa
cómo vibran los diferentes campos de energía, van cristalizando cada uno de ellos en forma escalafonada, organizada, armoniosa, en cada nivel van cristalizando esas creaciones maravillosas con el sano propósito de que evolucionen y que luego lleguen a la capacidad de tener autorreflexión, de tener intelección, de tener un raciocinio y una forma de preocuparse por el cómo, el por qué y el para qué de las cosas. Así pues, mis queridos amigos, que vamos encontrando en este escenario del conocimiento universal, esa manifestación de esa inquietud. ¿Qué hay allá en las estrellas? ¿Qué hay en esas estrellas? ¿Qué hay en esos mundos que funcionan en esta maravillosa galaxia Vía Láctea, plagada, pletórica de mundos y de estrellas y de corpúsculos celestes que armoniosamente viajan en un sentido extraordinario, pero que nunca repiten lo mismo? Porque uno dice, pasaron 365 días porque nuestro planeta giró alrededor del Sol. Pero cuando eso estaba sucediendo, nuestro sistema solar giraba alrededor de las Pléyades en forma extraordinaria. Y esas Pléyades como conjunto de sistemas solares también estaba girando alrededor de la galaxia. Y esa galaxia está girando en torno al grupo local galáctico. Y ese grupo local galáctico está girando en torno a otro conjunto exponencial y maravilloso de galaxias en forma infinita. Entonces el universo no repite nada. Ni siquiera nosotros somos los mismos hoy día, porque nosotros nos renovamos celularmente, atómicamente, energéticamente, en forma constante, permanente. Hay una renovación de nosotros, de nuestras energías, de nuestras células, de nuestras moléculas, átomos, corpúsculos atómicos, de todo ese universo físico y ese universo cuántico de nosotros, una constante renovación. Ni siquiera somos los mismos hoy, no somos los mismos que éramos ayer. Vamos cambiando porque el universo no repite nada. Aparentemente hay un suceso constante de las cosas, hay una aparente repetición de los fenómenos de la vida, pero resulta que nada se repite, porque el universo no repite nada. Vuelvo y les explico. Ahora bien, si este escenario cósmico, como hablábamos, tenemos que en él empezó la vida millones de años atrás, y esa vida tiene sus propias leyes, sus propios mecanismos, como se manifiesta, como vibra en esta dimensión, pues lógicamente, sin necesidad de nosotros, digamos, especular más, porque no es una especulación, es un raciocinio, es una dialéctica que conlleve a algo serio, profundo, honesto. ¿Cómo nosotros hoy día, cómo la ciencia puede explicar que estamos siendo visitados constantemente por unos aparatos verdaderamente inexplicables, ¿verdad? Por eso se le llama objetos voladores no identificados. ¿Quién explica que nosotros actualmente estamos siendo bombardeados desde el punto de vista no de ataques, sino de visitas constantes, armoniosas, de esos aparatos y de quienes los conducen, ¿cierto? Y vienen constantemente hacia nosotros en estos tiempos en que el mundo, la humanidad está conflagrada y tiene tendencia a desaparecer. Y no estoy creando en este momento ningún aspecto que conlleve a un terror, digamos, en masa. No, la humanidad debe estar consciente, nosotros debemos estar conscientes de que el eje terrestre está girando hacia el ecuador. Eso lo sabe la ciencia. Y ese proceso de giro de mecánica celeste del polo norte y del polo sur que gira hacia el ecuador, ¿verdad? Eso tiene que producir cataclismos, terremotos, maremotos,
y una modificación total de la corteza terrestre, ¿verdad? Eso no lo digo yo, lo sabe la ciencia misma. Entonces, esta humanidad tiene toda la tendencia a desaparecer. ¿Cuándo? Nosotros no podemos decir eso, porque sería una especulación irresponsable y no podemos entrar en el terreno de la irresponsabilidad. Pero lo que sí podemos decir en esta conferencia, en esta clase, es que esas visitas foráneas de las estrellas, de seres inteligentes que viajan, que surcan el cosmos a velocidades muy superiores a la de la luz, ¿verdad? Que vienen de millones de años luz de distancia y que vienen en esos artefactos que ellos tienen, manejan y que son parte de su creación tecnológica, pues vienen a visitarnos, pero no a hacer turismo. Perdónenme que lo exprese de esta manera jocosa. No vienen a hacer turismo a la Tierra. Vienen preocupados porque a nosotros a cualquier momento nos puede pasar algo. Fíjense ustedes, amigas y amigos, esto que sucedió en Japón, cuando el maremoto de Japón, que se rompieron varios reactores nucleares. Esos reactores nucleares fueron reparados rápidamente, pero la contaminación que esos artefactos nucleares produjeron y que fueron al mar en forma de contaminación, al día de hoy, eso no se ha podido recuperar. Asimismo, tenemos siempre unas políticas de gobierno que conllevan al desarme nuclear. Pero resulta que eso que se llama democracia está sustentado precisamente en el armamentismo nuclear. Y ese armamentismo nuclear es el que se encarga de que el más fuerte diga, aquí se hace lo correcto, pero lo digo yo. O sea, en forma unilateral, nosotros encontramos que existe una tendencia a que a través de la fuerza, de la belicidad, del armamentismo, a través de esos componentes y a través del manejo de la economía, entonces se impone una cosa que se llama la paz. Amigos míos, la paz no se impone jamás a la fuerza. La paz no se impone con armas. La paz no la impone el más fuerte, porque la paz también es una fuerza, un campo de energía que vibra en el universo cuántico y que solamente los que tienen paz en el corazón, en la mente, en los sentidos y en la conciencia son capaces de entender, como lo son ustedes, que la paz no es nada obligado. Por eso, esas visitas de las estrellas saben que nosotros estamos pasando por problemas, porque la angustia de esos niños que se mueren en África y que se mueren en los países del tercer mundo por hambre, por falta de educación, porque no tienen un nivel que les permita una existencia verdaderamente coherente con la realidad de un mundo en que vivimos. Esas criaturas que gimen, esas madres que ya no les sale leche para lactar a sus hijos de sus senos, esas madres que mueren de hambre lactando a sus hijos, esas comunidades que sufren terriblemente en todo el orbe planetario, en los 195 países que tiene este mundo. Esa humanidad verdaderamente no merece seguir sufriendo de esa manera. Y ese dolor, esa situación tan paupérrima, tan difícil que viven esas gentes, lanzan al cosmos a manera de SOS, a manera de un auxilio por el universo cuántico, lanzan señales que viajan al universo mismo. Y así como las gentes cuando oran en sus iglesias, lanzan esas mismas frecuencias a eso que ellos llaman Dios, que es el mismo universo organizado y consciente y misterioso, indescifrable. Esas señales son receptadas, recibidas por esos seres extraordinarios que están millones de veces por encima de nosotros en evolución,
y que son manifestaciones del mismo universo y del mismo misterio para cooperar, entonces ellos vienen hasta nosotros para tenernos presentes aquí, para darnos una asistencia, para estar pendientes de que nada se salga del campo del equilibrio, porque está claramente demostrado que el material nuclear que tienen los países desarrollados es suficiente para acabar con todo el sistema solar. Imagínense ustedes entonces si ese material nuclear fuera detonado en nuestro planeta. ¿En qué quedaríamos nosotros? ¿En qué quedaría la vida? ¿Cómo quedaría la alfombra de la vida? Quedaría verdaderamente polvareda cósmica, polvareda terrestre. No quedaría piedra sobre piedra en estas circunstancias. Por eso, en esta reflexión que estamos haciendo, de que nosotros realmente no estamos solos y que nuestros hermanos mayores, si les podemos decir así, han estado y estarán pendientes de nosotros, porque nosotros prácticamente, si se puede entender así, como unos niños chiquitos, como unas personas que estamos haciendo eso que se llama aprendizaje, y que dentro de ese aprendizaje hay prueba y error, y que estamos tratando de adaptarnos a ciertos mecanismos que prácticamente en la realidad que estamos viviendo no dieron resultado. Esos mecanismos que son los sistemas del mundo, que ya no dieron más resultado, entonces ellos saben que a nosotros se nos calentó el agua de la rana. En este ejemplo, la rana no sabe que el agua se le calienta, pero sí sabe que tiene graves problemas, porque los sensores de la rana no detectan el calor o la temperatura del agua. Pero ella sabe que está en graves situaciones, en serios problemas. Esta humanidad lo sabe. Todos nosotros sabemos que estamos en serios problemas, pero que debemos luchar, trabajar. Debemos propender a crear un mundo mejor. Porque, como dice por ahí, como se dice en lenguas populares, del ahogado el sombrero, aunque sea eso. Necesitamos ir entendiendo, estimados amigos, que nosotros debemos dar la talla como exponentes humanos, porque tenemos más de 200 billones de neuronas que deben ser empleados en algo útil a sí mismos, a nuestra familia, a nuestro entorno y a la sociedad. Cada uno de nosotros, con estos conocimientos que estamos abordando en este momento, debemos ir entendiendo que nuestra mente debe lograr una nueva amplitud. Nuestra mente debe tener amplitud. Nuestra mente, en la medida que ella alcanza nuevos niveles de entendimiento y de comprensión, así va logrando profundidad. Y dentro de esa profundidad va receptando ondas maravillosas del universo cuántico, ondas maravillosas de la conciencia cósmica, ondas maravillosas de la mente universal, que luego procesa en sí mismo y va generando un campo de energía extraordinario, maravilloso, que conlleva y que proporciona beneficios a sí mismo y que proporciona beneficios a quienes nos rodean, y que donde nosotros ponemos nuestros pies llevamos prosperidad, progreso y buen ejemplo. Esas cosas se deben entender en forma correcta. Pero si nuestra mente solamente está ensimismada en los dólares que me voy a ganar para comprar el pan de cada día, en el dinero que me voy a ganar para llevar mis hijos a la escuela, que también son necesarios, no estamos diciendo que no, pero nuestra mente no debe tener ese cerco, ¿verdad? Esa barrera, esa estructura. Nuestra mente no puede tener esa limitación para no expandirse. Nuestra mente no puede solamente estar ensimismada en los quehaceres del día a día. Eso es necesario, pero hay por encima de esas cosas del día a día, hay otras más, y es precisamente de lo cual estamos hablando en este momento.
Por eso, mis queridos amigos y amigas, necesitamos ir más allá del entendimiento actual, para que en la medida que nosotros nos esforcemos por entender más las cosas, nuestro radio de acción aumenta, y al aumentar vamos a recibir más beneficios. Es como la electricidad cuando le provee a los bombillos esa capacidad para que los lúmenes del bombillo se expandan. Si el bombillo se capacita más y más y más, va a proyectar mayor caudal de luz, de lúmenes. Y esos lúmenes de ese bombillo se amplifican en la medida que el bombillo se capacita o es capacitado para soportar mayores cargas de electricidad que conlleven a que esa electricidad se manifieste en lúmenes, es decir, en luz. En usted pasa lo mismo. En la medida que usted se esfuerza porque su conciencia y su mente se expandan, va a recibir mayor caudal de lúmenes del universo. Y esos lúmenes se van a traducir en ideas luminosas. Y esas ideas luminosas se van a convertir en beneficio colectivo. Porque todas esas gentes que reciben ideas luminosas lo hacen para ayudar a los demás. Porque lo que está detrás de las cosas, que es esa mente cósmica, ese principio inédito del universo cuántico, eso que nadie sabe explicar, pero que está ahí, eso tiene su gran propósito de manifestación. Y eso se tiene que manifestar a través de entes racionales, entes pensantes, entes como nosotros, que somos capaces de tener un raciocinio, una conciencia y un entendimiento, y somos capaces de ver y pensar, ver y reflexionar, escuchar y comprender. Tenemos raciocinio, somos intelectuales, pero a la vez necesitamos ir desarrollando eso que se llama intuición. Y así comprenderemos más estas cosas de las que estamos hablando. Porque la mayoría de las gentes quieren decir y pensar que estamos siendo invadidos desde afuera, cosa que es absolutamente absurda. ¿Cómo es posible, cómo puede uno pensar que unos seres que tengan una tecnología de millones de años de evolución no nos hayan pulverizado desde hace tanto tiempo atrás? Si hubiese una necesidad de conquista de ellos hacia nosotros, ya nosotros seríamos esclavos hace muchos siglos o milenios. Pero su plan, el plan del universo, el plan de la conciencia, de la mente cósmica, no es esclavitud, es libertad, es bienestar integral. Su vigilancia, su preocupación desde afuera es que nosotros no erremos el camino hacia la izquierda, hacia lo siniestro, hacia el armamentismo, hacia la explotación de un corpúsculo minoritario de gentes a una gran colectividad. ¿Sí? No es esa la finalidad correcta de una vida que se mueve en el sentido evolutivo, que medra, que se transforma, que busca nuevos niveles de perfección. Entonces, por eso, para ir terminando nuestra explicación, es muy importante comprender que esos seres que nos visitan, y si se entiende así, son perfectos. No tienen ego, porque el ego es eso que nos hace a nosotros verdaderamente desastrosos. La envidia, el orgullo, la vanidad, la explotación, la humillación, la fornicación. Todas esas cosas tenebrosas, como lo explica el gran escritor y sabio Samael Aun Weor, como lo dice ese sabio filósofo contemporáneo, todos esos elementos lo que hacen es pervertir, ensuciar, empañar la lente del entendimiento y de la intuición. Todos esos elementos que se llaman el ego, como bien lo sabe la sociedad humana, actualmente todo el mundo entiende la palabra ego
porque se habla en los medios. Esa gente que está henchida de ego, solamente lo que hace es pensar egoístamente, porque como lo dice la palabra, egoísmo. Ellos egoístamente piensan solamente en su disfrute y en su goce particular. No tienen esa filantropía, no tienen ese amor por los demás, esa empatía. No se quieren poner en el sufrimiento de otros. Así está de deshecha y descompuesta esta humanidad, donde una dama de la alta sociedad es capaz de ponerse unas sandalias de 3 millones de dólares con incrustaciones de diamante, mientras que un número verdaderamente elevadísimo de niños mueren de hambre. ¿Cuánta hambruna podrían esas personas que tienen tanto dinero contribuir para que desaparezca la hambruna, para que haya una cooperación dentro de una confraternidad? Porque, amigos míos, se dice que nosotros somos humanos, pero díganme ustedes, ¿qué quiere decir la palabra humanos? ¿Qué quiere decir la palabra humanidad? Esa palabra contiene y conlleva cooperación, amor, lucha, porque otros sean mejores. Eso es lo que quiere decir la palabra humano, pero no se ha entendido. Nosotros realmente, desafortunadamente, no hemos llegado al nivel de humanos. Permanecemos como la especie más peligrosa de este afligido mundo. Nosotros somos la especie más terrorífica de este mundo. Somos los seres más depredadores de este mundo. Por eso es que nosotros nos hemos tornado en seres verdaderamente peligrosos, muy peligrosos. Donde quiera que ponemos la mano destruimos, ensuciamos, depredamos. ¿Sí? Vi en televisión una gente enorgullecerse porque tumbaron un árbol de 300 años de edad según las capas concéntricas del tronco. 300 años de edad. Costó a la naturaleza 3 siglos para crear un monumento, un príncipe de la vida que es un árbol. Y una persona con una motosierra viene y lo tumba en 15, 20 minutos y se enorgullece porque ahora vamos a tener tablas o hasta leños para meter a la chimenea, a la hoguera. 3 siglos de trabajo para la naturaleza, para el universo, llevar un príncipe de la vida a ese nivel. Verdaderamente. Un ser que viene a darnos oxígeno, que coopera y coadyuva, contribuye con mitigar el recalentamiento global. Es el hogar de seres como las aves del campo. Es capaz de producir enormes cantidades de oxígeno para que nosotros podamos seguir respirando en este mundo que es una isla. Y lo que le pase a esa isla nos pasa a todos nosotros. Y sin embargo, tumbamos esos árboles y produce placer derribar esas criaturas tan maravillosas. ¿Cómo es posible que esta humanidad piense así? ¿Cómo es posible que nuestro nivel cultural tenga esa mediocridad para pensar de esa manera? ¿Por qué nosotros no contribuimos o no nos esforzamos por lograr un nivel de entendimiento y de comprensión que sea capaz de hacernos entender que nosotros necesitamos coexistir con una naturaleza en armonía, sin producir ese impacto ambiental negativo? Por eso nos vigilan. Por eso los ojos de esos seres de las estrellas están puestos en nosotros, porque saben que en la ignorancia que maneja esta humanidad podemos tener crisis tan terribles como nuestra propia autoeliminación, el propio desaparecimiento, destrucción de esta humanidad. Básicamente nosotros mismos lo estamos acelerando. Por eso queríamos muy comedidamente, con mucho respeto, con acomedimiento,
llevar estas palabras hacia todos ustedes con ese propósito de generar una nueva forma del entendimiento del pensamiento, una nueva dialéctica que nos permita llegar a eso que se llama la conexión con esa gran corriente universal para la cual y por lo cual hemos sido creados, hemos sido puestos en este escenario de la vida, hemos estado aquí, ¿verdad?, funcionando dentro de esos propósitos maravillosos de esa inteligencia cósmica, pero también tratando de entender el cómo, el por qué y el para qué de las cosas y el quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muy queridos amigos, nos complace sobremanera hablar de estos temas que son tan valiosos para todos nosotros, porque no depende del pensamiento de nadie lo que sucede. Que usted crea o no en esto, no quita el color de las flores, no impide que el aire siga corriendo. Que usted crea o no, no torpedia que el sol siga saliendo por el oriente. Que usted crea o no, no impide que las estrellas sigan brillando allá afuera en las noches oscuras. Que usted crea o no, la vida continúa sucediéndose, porque es un mecanismo que escapa a nuestra propia voluntad, pero que si nosotros unimos nuestra voluntad para que todo sea mejor, tiene más valor, más belleza, más inteligencia y más importancia que nuestra voluntad y nuestros propósitos sean unidos, vuelvo y repito, para crear un mundo mejor. Muchísimas gracias por tomarse la molestia y el tiempo dedicado a esta exposición. Agradecemos a todos ustedes su participación a esta exposición y les deseamos que todos continuemos siempre adelante, porque la vida sigue su curso, no se detiene. Su propósito se tiene que cumplir cabalmente, porque la inteligencia que produce todo cuanto existe está detrás de todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Muchísimas gracias. Abrazos fraternos para todos. Cuídense mucho. Adelante, estimados amigos y amigas, por siempre.